y al final terminó resultando así. No fue erróneo su concepto, dado que lo razonó desde la máquina de corriente continua. Al final terminó siendo ¿de qué tipo? Una onda tan senoidal como nos lo permitiera el arrollamiento, pero que al final habíamos visto los otros días que matemáticamente llegábamos a un resultado de una onda de una determinada amplitud, que más allá de que no fuese senoidal podíamos utilizar su primer armónico, que concordaba el resultado con el que determinamos prácticamente. De hecho, habíamos llegado a la conclusión de que en estas máquinas aparecía un campo de excitación, tita de excitación en amperios vuelta, y ahora un campo de reacción de inducción, en donde el campo de excitación era tan senoidal como lo permitieran los polos, y el campo de reacción de inducido tan senoidal como ¿qué? Como lo permitiera ¿quién? ¿Quién va a permitir que sea no senoidal? Que sea lo más senoidal posible, que sea rectangular la onda de reacción. ¿Qué? Campo de reacción inducido. Entonces, ¿quién define eso? El arrollamiento de inducido. Con su conformación. A ver, hablando del campo de excitación, en realidad, si nosotros teníamos, como vimos en las primeras clases, una máquina de rotor cilíndrico, podíamos ver que la onda de amperios vuelta producido por ese rotor podía ser una escalerita que se aproximaba a una onda senoidal. La de polos salientes no tanto. Desde el punto de vista de la excitación no es senoidal. ¿Por qué? Porque los amperios vueltas son producidos por polos que tienen arrollamiento tipo solenoide, entonces la tensión magnética es la misma en toda la superficie del polo, pero lográbamos que la inducción sí se haga senoidal a partir de jugar con el entrehierro, teniendo en cuenta que la inducción tiene que ver con la intensidad de campo y la permeabilidad del medio en el que nos encontramos, y el entrehierro, que es donde tenemos la mayor caída de tensión magnética, lo dimensionamos apropiadamente, llegábamos a ondas de inducción senoidales, para un polo norte, para el polo sur. Cuando hablamos de la reacción de inducido, los otros días nos encontramos con esto, aunque nos aparecía una escalera, si la corriente estaba en fase, con la fuerza electromotriz inducida, con la posición de ellos, a esto lo podíamos reemplazar por una sinusoide, y si estaba en fase la corriente con la posición de E sub 0, esta onda, teniendo en cuenta que esto es espacial, esta distribución, estaba retrasada a 90 grados con respecto a la excitación. Por ende, si nosotros las dibujábamos fasorialmente, en este instante tendríamos la reacción de inducido con su máximo positivo, y en este instante tendríamos el campo de excitación en qué posición. Si el máximo positivo es porque está sobre la vertical, en este caso en el instante 0, ¿cuánto vale el campo de excitación? Acá es máximo positivo y acá es 0. Entonces quiere decir que está hacia la derecha o hacia la izquierda. Nuestros fasores giran en sentido antihorario, entonces quiere decir que la excitación está en esta posición. ¿Qué tal? Si nosotros sumamos estas dos sinusoides que tienen el mismo periodo y que están desfasadas, ahora 90 grados, pero podrían estar con otro desfasaje, ¿qué resultado nos daría? Una tercera sinusoide. Equivalente a sumar los dos vectores que tenemos acá, tita de excitación, tita de reacción de inducido, y aparecía un resultante tita, que es el campo real que persiste en la máquina luego de ponerle en carga. Mientras estuvo en vacío era sobre la excitación, cuando pasó a carga apareció la reacción de inducido y por ende un campo resultante. Profe, si es los fasores giran así, ¿No estaría por el otro lado? ¿Por qué? Porque sería máximo positivo en el otro instante, ahí en el otro instante sería máximo negativo. No sé. Si están girando en sentido antihorario, Sí. cuando gire el tita de excitación va a ser máximo negativo, y en la onda... Eso es una foto. Podría haber sacado yo la foto y que tita de excitación esté acá, y que tita de reacción de inducido esté acá, y que la composición sea esta. El módulo es exactamente la misma. Lo que importa es, acá hemos sacado una foto, si nosotros lo vemos girar en sentido antihorario, y yo me paro justo en esta posición acá,
mirando para arriba. Por el momento no estoy viendo a nadie. En un rato voy a ver qué pasó la excitación y 90 grados más tarde la reacción inducida. Justamente cuando empieza a avanzar la excitación va a empezar a tomar valores negativos, no positivos, como dibujó la onda. Por eso él propone Y pero si acá para está la bien, derecha. estamos en este instante, estamos en el instante cero. X es espacio, no es tiempo. La onda viaja hacia la derecha con velocidad v. Si yo lo miro acá, ¿qué es lo que viene? La parte negativa. Esto no es distribución temporal. Esto es la foto. A ver, yo veo que el campo, el polo norte me produce un semiciclo positivo y el polo sur un semiciclo negativo. Es distribución espacial del campo. ¿Me explico? Por eso les aclaré, esto es espacio. En el tiempo yo veo que la onda se mueve hacia la derecha. Desde este instante cero en adelante no es que el tiempo corre hacia la derecha, es el instante que saqué la foto. Un rato más tarde esta onda se va a haber corrido y va a estar acá. Un rato más tarde se va a haber corrido y va a estar acá. Se va moviendo hacia la derecha, entonces está bien esa posición. Es cierto, luego de ese instante la excitación comienza a hacerse negativa y esta comienza a decrecer. Al irse hacia la izquierda comienza a decrecer. Hasta que luego lo que le queda es por hacerse negativa un rato más tarde. O sea, o la onda se mueve hacia la derecha o nosotros nos movemos hacia la izquierda. La cuestión es ver cómo la analizamos en forma relativa. ¿Se entendió? Perfecto. Permiso. Adelante. Ahora bien, vamos a tratar de ver ahora espacialmente qué pasa con estos campos según las diferentes condiciones de carga que puede tener la máquina. Nosotros sabemos, máquina de polos salientes, máquina de rotor cilíndrico, más allá de la existencia de las ranuras del rotor, vamos a suponer que el entrehierro es perfectamente uniforme. Es decir, de la misma manera que nos olvidamos de las ensilladuras en la onda de inducción que nos producen las ranuras estatóricas, vamos a despreciar el efecto de las ranuras rotóricas. ¿Por qué? Porque estas pequeñas ranuras son insignificantes frente a todo el espacio de aire que tenemos entre los dos polos de una máquina de polos salientes. En cualquiera de ellas tenemos que el campo θ de excitación es una línea cerrada que sale desde el polo norte, penetra el inducido, va hasta el inducido frente al polo sur y se cierra a través del polo sur y por las culatas magnéticas. En el rotor cilíndrico exactamente lo mismo. No es θ. Lo que pasa es que en un rato voy a empezar a hablar de flujo y ya me adelanté, le puse phi sub e y en realidad es θ de excitación. Esa línea, que es la que existe cuando la máquina esté en vacío, sin importar que sea de polo saliente o de rotor cilíndrico, el mismo rotor puede estar dentro de inducidos exactamente iguales. ¿Produce saturación o no produce saturación en alguna zona del circuito magnético? En los dientes. ¿En qué dientes? En los dientes del inducido. ¿En qué zona? Frente a los ejes de los polos. ¿Por qué? Porque desde donde tenemos la mayor intensidad de campo. Entonces, si hay una zona que se va a saturar y que de hecho se va a saturar, son los dientes frente al eje de los polos. Entonces, lo que nosotros queremos estudiar es cómo va a interactuar el entrehierro y la saturación de la máquina con el campo de reacción de inducido que todavía no lo hemos dibujado. ¿Qué pasaba con el campo de reacción de inducido? El campo de reacción de inducido, si la corriente impulsada por la fuerza electromotriz que en este instante circula en esos arrollamientos está en fase con la FEM inducida, ¿qué posición tomaba, según lo que vimos ayer en el diagrama, el campo magnético? ¿Se desfasaba cuánto en la reacción de inducido respecto de la excitación? Lo dibujamos acá y lo trasladamos a ver, 90 grados. Entonces, quiere decir que el campo de reacción de inducido, si acá tenemos el norte y por ende la línea de campo de excitación que sale del polo norte y penetra el inducido, 90 grados más atrás lo estaría haciendo la reacción de inducido. Si acá tenemos una línea de campo de excitación que penetra el entrehierro y entra al polo sur, 90 grados más atrás lo haría saliendo del inducido la reacción de inducido. Y por ende el campo de reacción de inducido se establece acá.
Esta era su mayor carga resistiva. Este en negro es para I en fase con E sub 0. En un rato vamos a ver que no es carga resistiva, es otra cosa. Tampoco es I en fase con E sub 0, ya hemos hablado de eso. Me lo perdona la gente que está filmando, nada más que lo decimos para cortar palabras. Es corriente máxima circulando en los conductores donde sería máxima la fuerza electromotriz inducida si la máquina estuviese en vacío. Si hacemos todo ese despilfarro de palabras cada vez que queremos decir I en fase con E sub 0, nos terminamos yendo a las 2:30 de la mañana o vemos la mitad de los temas. Ahora bien, ¿qué está pasando con esta reacción de inducido? ¿Está utilizando hierro saturado? No, porque ¿dónde era la única zona donde podíamos llegar a tener saturación? Frente al polo norte, frente al polo sur. De hecho, estamos utilizando las zonas donde no hay campo de excitación. Por ende, no hay nada de saturación. Entonces este campo no usa camino saturado. La saturación no nos va a complicar cuando tengamos que hacer el cálculo de flujo producido por esa reacción de inducido. Pero sí, ¿qué efecto hay que nos complique el cálculo de la inducción? Si yo quisiera calcular un campo, una inducción, a partir de los tita I o de los tita de excitación. Ahí sumamos. No, calculemos, consideremos que son independientes, olvidémonos de que se suman en realidad y nos dan un campo resultante tita como suma vectorial de los otros dos. Si yo tengo tita de excitación, a tita de excitación lo tengo que dividir por delta para obtener el campo H de excitación. A H de excitación lo tengo que multiplicar por mu sub 0 si considero solo la permeabilidad del entrehierro, la reluctancia del entrehierro, imaginando que despreciara la saturación, para obtener la inducción en el aire máxima. Mu sub 0 permeabilidad del aire. Delta, la longitud del entrehierro. Si desprecio la reluctancia del hierro, lo único que interviene en el cálculo de la intensidad y por ende de la inducción es el entrehierro. ¿Cuánto vale el entrehierro para el tita de excitación? Esto. No, por dentro. Delta y delta. Si trabajo por par de polos va a ser 2 delta. Si trabajo con la excitación de solo un polo va a ser delta, porque se lo reparte la mitad cada polo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer tita de reacción de inducido dividido delta para obtener H sub I, y a ese H sub I multiplicarlo por mu sub 0 para obtener B sub I máximo? ¿Es tan fácil como en el otro para calcular? No, porque están en las zonas interpolares. Exactamente. Suponiendo que este polo llega hasta acá y se cierra mecánicamente con el otro por ahí, ¿cuál es mi entrehierro? Todo esto. Esa longitud es delta sub I. Entonces acá vamos a decir delta sub I. El delta sub I es mucho mayor que el delta de la excitación. ¿Se entiende? Entonces voy a tener un mayor entrehierro igual, a igual cantidad de amperios vuelta, excitación versus reacción de inducido, por diferencia de entrehierro, campo mucho menor, inducción mucho menor. ¿Se entiende? O sea, perdemos inducción en ese sentido de la reacción de inducido, básicamente. Pero podría ocurrir que la corriente se atrasara 90 grados con respecto a la fermi inducida. ¿Dónde se ubicaría la reacción de inducido esta, que está de color negro, si se atrasara 90 grados de corriente? Porque en el polo estaría fácil. Recordemos esto, los polos se mueven a una velocidad v hacia la derecha. Entonces, si se mueven hacia la derecha, atrasarse es la reacción moviéndose hacia la izquierda. La reacción se ubicaría acá. Y esta sería tita sub I para corriente atrasada 90 grados. 90 grados respecto de quién? De la posición de sub 0. ¿Qué pasa con el entrehierro ahora? Si yo quiero calcular tita sub I sobre delta I, ¿cuánto vale el entrehierro delta I? Igual que el que valía para la excitación.
Entonces, H sub I cambia su magnitud. Para igual cantidad de amperios vuelta que la tenía cuando la corriente estaba en fase, H cambia sustancialmente porque cambia delta, en forma inversamente proporcional. Y por ende, H sub I por mu sub 0 me da un VI máximo mucho más grande ahora, porque se atrasó la corriente. Y sumado a eso un efecto más. ¿Dónde era la única zona donde podía llegar a tener yo saturación en el hierro de la máquina? En los dientes del inducido frente al polo. ¿Qué efecto me produce esta reacción de inducido ahora frente al polo? Disminuye. Se está contrarrestando con la excitación. Por ende está bajando la tensión magnética en esa zona. Al bajar la tensión magnética baja H. Al bajar la tensión H baja B. Al bajar B baja la saturación. Entonces disminuyó el entrehierro y encima bajó la excitación. Entonces eso nos va a generar un ruido bastante importante. Por eso vamos a tener que cuantificar perfectamente cómo se va a comportar la reacción de inducido según la corriente esté en fase con E sub 0, según esté atrasada a 90 grados o en cualquier posición intermedia. Entre 0 y 90 grados tenemos 90 grados. Si consideramos desfasaje de cada medio grado, vamos a tener 180 valores diferentes que nos van a dar resultados diferentes. Y vámonos 90 grados para el otro lado. ¿Qué pasa si ahora la corriente se adelantara a 90 grados? Se suma. Se pondría en la misma posición que lo tenemos en rojo, pero se suman. Entonces, seguimos teniendo el mismo entrehierro delta I igual al delta mínimo. Pero como se suman los campos magnéticos, incrementa la saturación frente a los polos. Entonces la cuestión se hace bastante complicada de estudiar. Por eso lo vamos a reservar para más adelante. Y a esto lo estamos planteando para ver qué tanto más fácil es estudiar la máquina de rotor cilíndrico. Tenemos la máquina de rotor cilíndrico en que los polos también están girando a velocidad V, como moviéndose hacia la derecha en este caso. Si suponemos corriente en fase con E sub 0, tenemos la reacción acá, en la misma posición que la tenemos en la máquina de polos salientes. Pista subir, para y en fase. ¿Qué pasa si queremos calcular la inducción en el aire? La misma fórmula de recién. ¿Qué entrehierro tenemos para la excitación? El mínimo, que es el que tenemos frente al polo norte y frente al polo sur. ¿Qué pasa si queremos calcular ahora la inducción magnética en el aire producida por la reacción de inducido? Antes, cuando la corriente estaba en fase, teníamos un delta I que era mucho mayor que el que teníamos el delta mínimo. ¿Qué pasa ahora ya con el delta? ¿Cambio? Es igual. ¿Por qué? Porque acá tenemos delta y acá tenemos el mismo delta. Nada más que existen las ranuras, pero vamos a despreciar el efecto de las ranuras, del aire de las ranuras. Entonces, el entrehierro es uniforme. Da lo mismo. La forma de calcular la inducción producida por la excitación es en función de un entrehierro que es el mismo que tenemos para calcular la reacción de inducido. O sea, acá en este caso teníamos que delta sub I era mucho mayor que delta. En este caso, delta sub I es igual a delta. Entonces, el efecto del entrehierro no me varía el cálculo con respecto a la excitación. ¿Y qué pasaría si la corriente se atrasara o se adelantara a 90 grados? Se ubicaría en la misma posición que la roja que dibujamos acá. Entonces aparecería acá, aparecería acá, en la misma zona donde tenemos el polo norte y sur, que antes nos daba el mismo entrehierro de esta que la excitación. Ahora es el mismo que el de la excitación, pero el mismo que para corriente en fase. Entonces, el tita sub I para I adelantada o atrasada tiene que atravesar exactamente el mismo entrehierro sin importar la posición en que esté la reacción de inducción. Esa es la síntesis de esto. Cuando varía el desfasaje entre tensión y corriente en la máquina de polos salientes, la reacción de inducido se ve sometida a diferentes entrehierros según el desfasaje.
Cuando hablamos de una máquina de rotor cilíndrico, no importa el desfasaje entre tensión y corriente circulante, la reacción de inducido siempre tiene que atravesar un entrehierro que es uniforme. Por ende, el entrehierro no nos complica para hacer el cálculo. Ahora, ¿qué otra variable había en la máquina de polos salientes que sí nos complicaba en el cálculo? No. Imaginando entrehierro uniforme, cuando hacíamos este análisis recién, ¿qué pasaba frente a los polos? Sobre Ah, la saturación. 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 Acá, más allá de que no sean polos salientes, frente al eje del polo norte, frente al eje del polo sur, el hierro del inducido se satura también. Entonces, si la corriente está en fase con la FEM E sub 0 y la reacción de inducido se desfasa a 90 grados, la saturación para la reacción de inducido no nos complica. Pero si de repente la corriente se atrasa o se adelanta, pasan a usar el mismo circuito magnético. Cuando está desfasado usan diferentes circuitos magnéticos. La reacción pasa por la zona neutra y el campo de excitación por el eje de los polos. No coinciden en su camino de recorrido. Mientras que cuando la corriente se atrasa o se adelanta, sí coincide el camino de recorrido. Y ahí que tenemos que si la corriente se atrasa, el campo de reacción desmagnetiza, baja la saturación. Pero si la corriente se adelanta a 90 grados, el campo de reacción magnetiza y me sube el grado de saturación. Entonces la saturación sí molesta en ambos casos, pero el entrehierro en máquinas de polos salientes no. Entonces es mucho más fácil de estudiar la máquina de rotor cilíndrico, porque en la máquina de rotor cilíndrico no nos molesta la posición de la corriente con respecto al subcero. En la de polos salientes sí. Creo que recién dije una palabra cambiada, me parece. Después cuando lo escuche en la grabación lo corregimos. Le hace un pi, arreglo. Entonces, por el momento nos quedamos con lo del entrehierro. ¿Por qué? Porque lo de la saturación va a aparecer a partir de la característica de vacío de la máquina. ¿Qué es lo que queremos hacer a partir de este análisis? Empezar a estudiar el comportamiento integral de la máquina, ya no la excitación por un lado y la reacción de inducido por otro. Ya sabemos cómo se calcula cada una de ellas. Necesitamos combinarlas y empezar a ver qué pasa con la máquina en la medida que no esté en vacío, sino que esté en carga, que coexisten los dos campos y que peor que eso, ustedes, propietarios de un generador, son los que deciden si la corriente va a estar en fase o no. No, la carga lo decide, el usuario. No obstante eso, se pueden hacer todos los artilugios técnicos necesarios para que el factor de potencia con el que trabaje la máquina sea lo más próximo a 1. Pero va a haber condiciones de carga, por ejemplo, cuando la máquina se ponga en cortocircuito, en donde por más compensación que tenga hacia afuera en la red, como la máquina se puso en cortocircuito accidentalmente, termina comportándose como si fuese una carga reactiva inductiva pura. Entonces va a existir esa posibilidad. Y para colmo, el cortocircuito no es algo que solamente que es posible, sino que es extremadamente dañino. Entonces nos interesa sobremanera estudiar la máquina en cortocircuito para saber cómo protegerla del cortocircuito. Entonces por eso lo vamos a tener en cuenta a pesar de todo. Aparte, en la medida que varíe el factor de potencia, tenemos que regularla de diferente manera para mantener la tensión en bornes constante. Entonces por eso necesitamos empezar a combinar todo. Y entonces pasamos a empezar a estudiar los diagramas vectoriales. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Máquina de rotor cilíndrico. La de polo saliente la dejamos para dentro de un par de clases. ¿Por qué? Porque va a tener una complejidad extra que nos va a llevar a un análisis extraordinario. Vamos a tratar de estudiar cómo se comporta la de rotor cilíndrico para, entendido eso, después pasar a hacerle una complicación extra y entender la de máquina de polo saliente. Ya hemos visto los otros días cómo se compone la reacción de inducido, cómo se distribuye espacialmente la excitación, la reacción de inducido, lo vimos recién y sabemos por qué a partir de ahora podemos hablar de vectores. Nos olvidamos de las distribuciones senoidales. Sabemos que la reacción y la excitación pueden ser tan senoidales como los arrollamientos o como nosotros querramos, como los arrollamientos los dejen o como nosotros querramos a partir del diseño de esos arrollamientos. Si no son senoidales, las podemos trabajar a partir del primer armónico o de una sinusoide equivalente. Y una vez que se transformaron en sinusoides, como son sinusoides espaciales, pero que se mueven a velocidad constante, se analizan como si fuesen sinusoides temporales y eso nos lleva a trabajar con vectores. Entonces, de ahora en adelante se acabaron las distribuciones senoidales, trabajamos con vectores. Entonces,
Primera herramienta que necesitamos para trabajar nuestra máquina. Característica de vacío. Es sub 0 en función de tita de excitación. Si estamos diseñando la máquina y conocemos todos los datos del circuito magnético, en una clase hace un par de semanas atrás vimos cómo se trazaba analíticamente la característica de vacío. Si la máquina ya está construida, se puede trazar como es sub 0 en función de la corriente de excitación, que es lo que podemos medir. ¿Y qué resultado nos daba esa característica? Algo así debe ser, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿No es que usted que está preparándose para rendir el parcial y promocionar la materia? Con el debe ser escrito dentro del parcial tan complicado. No tengo chance. No, sí tiene chance, está complicado. Tiene que hacer mérito con las otras cosas. Un error de eso se perdona. Básicamente, cuando la habíamos trazado, ustedes lo van a hacer en el laboratorio seguramente, van a ensayar un generador chiquito y van a ver cómo se traza punto a punto la característica de vacío experimentalmente. Analíticamente lleva un resultado parecido, siempre que, perdón, no parecido, idéntico. Ahí tengo la espalda mía, está perdonada la suya. Lleva un resultado idéntico, pero necesitamos conocer sí o sí todas las variables geométricas y de materiales de la máquina para poder hacer los cálculos punto por punto. Nos da una curva que es muy parecida a la curva de excitación del hierro. Una zona bastante lineal hasta llegar a un codo de saturación a partir del cual directamente cambia la pendiente de la curva. Mientras no está saturada, la fuerza electromotriz crece en función de la excitación de la misma manera que en el hierro crecía B en función de H. Llegamos al codo de saturación y ¿qué pasa? E sub 0, para igual crecimiento de la excitación, crece a una tasa menor. ¿Por qué? Porque se saturó la máquina. Entonces esta es nuestra curva E sub 0 como función de tita de excitación. Voltios en función de amperios vueltas si es analítica, voltios en función de amperes de excitación si es experimental. Es lo mismo, recordemos que tita de excitación aquí es igual a N sub R por I de excitación, corriente de excitación por el número de espiras de cada polo del rotor. Entonces es directamente proporcional, no hay chances de que N sub R cambie en el tiempo, porque una vez que construí la máquina y le puse 555 espiras por polo, no cambian, salvo que se estén quemando y se vayan cortocircuitando de a poco, digamos. Pero ahí la máquina estaría en fallo. Entonces, a partir de esa característica vamos a trazar el diagrama vectorial Gracias. de fuerzas magnetomotrices y FEMS de la máquina de rotor cilíndrico a partir de la característica de vacío, que tiene una particularidad este diagrama vectorial. Va a tener fuerzas electromotrices reales y ficticias. Y ahora vamos a explicar el por qué ficticia, porque en realidad vamos a prescindir de la realidad de la máquina y vamos a ver algo que es cualitativamente válido, ¿no? Y es que puntualmente excitamos la máquina, la ponemos a girar a velocidad constante y le damos excitación, que puede ser la excitación nominal. En la medida que yo conozca los datos de la máquina, sé cuál es la excitación nominal y por ende le aplicamos esa excitación. La he medido, la he calculado y ese módulo se corresponde con el valor de excitación que yo le voy a estar aplicando acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si entro con esta excitación a la curva? ¿Qué obtengo? ¿Quién es el sub 0? La fuerza electromotriz inducida en vacío por esa excitación en mi máquina. Vectorialmente, ¿en qué posición aparece el sub 0? Para el punto en donde, para la posición en que dibujé la excitación. ¿No está a 90 grados? ¿Por qué 90 grados? Porque el flujo de excitación, el tipo de excitación es cero y están desfasados. ¿Y por qué están desfasados? A eso va mi pregunta. Una cuestión muy simple. Básicamente, si yo quiero calcular fuerza electromotriz, es derivada de flujo con respecto al tiempo.
De ahí surge. Cuando estamos derivando, Ese estamos grado. produciendo un desfasaje de 90 grados. Si estuviésemos multiplicando o dividiendo solamente, no producimos desfasaje. Por ejemplo, cuando calculamos θ sub i, que recién le hemos dibujado nada más, pero sabemos que θ sub i es igual a 0,45 psita m n i sobre p. Si yo conozco la posición vectorial de i, ¿qué relación angular tiene θ sub i con respecto a i? Fácil. Están en fase. ¿Por qué? Porque es un producto directamente. Acá se desfasa porque es una derivada. Magnitudes que se comportan temporalmente de manera senoidal. Acá hay otra cuestión, porque se están comportando de manera senoidal. Una corriente que varía senoidalmente en el tiempo multiplicada por una constante me da una fuerza magnetomotriz que también es senoidal en el tiempo y que está en fase con la corriente temporalmente. Una fuerza electromotriz que la quiero calcular como la derivada de un flujo que varía senoidalmente en el tiempo, la derivada del seno, aquí es igual a coseno. Entonces ahí está, una es senoidal y la otra es cosenoidal para el mismo instante, por ende el desfasaje senoidal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí aparece el subseno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner en carga nuestra máquina y en este instante circula una corriente exactamente en fase con la posición que tenía el subcero mientras existió. ¿Sigue existiendo el subcero? No, porque le hemos puesto en vacío, pero en carga. Pero sí sabemos dónde era máxima el subcero en función de dónde está la excitación. Esa corriente, ¿qué efecto produce? La aparición de un campo de reacción inducido. Ese campo de reacción inducido vectorialmente, ¿qué posición tiene ahora? 0,45 psita mni sobre p va a estar en fase con la corriente. Entonces θ sub i aparece en esta posición. Si yo acá trazara una recta que pase por el punto de intersección de la característica de vacío con el θ de excitación que introduje recién y por el origen, estaría linealizando el comportamiento magnético de la máquina. Y yo podría plantear a partir de eso una relación E sub 0 sobre θ de excitación igual a E sub i sobre θ sub i, y decir, si a esa característica recta traigo ahora mi θ sub i, ¿qué obtengo acá? Si es θ sub i es de reacción inducida, ¿puede ser E sub 0? No. Va a ser una fuerza electromotriz E sub i. ¿Quién es E sub i? Una fuerza electromotriz que se va a llamar de ahora en adelante de reacción de inducido. ¿Por qué? Porque es una fuerza electromotriz inducida.